Hola estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Luis Sánchez Arce. Hoy día para hacer algunas precisiones respecto a las actividades que tienen que realizar ustedes en casa, atendiendo la estrategia de aprendizaje Aprendo en Casa. Muy bien, bienvenidos todos. Les pido atención para indicar respecto a las actividades del día de hoy. Voy a ingresar a las actividades que corresponde hacer el día. Como ustedes pueden apreciar acá, esta es la ficha que ustedes reciben diariamente. En el caso de hoy día corresponde el área de personal social. Nos dice la actividad: ubicamos en el tiempo el origen de las manifestaciones culturales. Esto nos indica que tenemos que hacer algunas lecturas sobre manifestaciones culturales. Como ya veníamos realizando estos días sobre las manifestaciones culturales, como son el baile y algunas fiestas, ¿no? Continuamos en esta actividad. Vamos a revisar aquí cuál es el propósito o el objetivo que corresponde realizar hoy día. Nos dice acá, pueden ver, elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. Quizás aquí tenemos de manera general. Específicamente entonces nos conlleva hacer una línea de tiempo sobre las manifestaciones culturales que ya vienen ustedes desarrollando, aprendiendo, ¿no? Entonces, como aquí nos dice, recuerda, ayer, específicamente ayer desarrollamos los 3 primeros pasos de nuestra investigación como historiadores. El primero fue el planteamiento de preguntas, segundo la formulación de hipótesis y el tercero la interpretación de fuentes. Hoy día corresponde realizar el cuarto paso. Pues bien, ahora vamos a dar al cuarto paso: comprender el momento de la historia en el que aparecen las danzas que venimos estudiando. ¿Recuerdan ustedes cuál danzas venimos estudiando el día de ayer? Bueno, acá tenemos una información sobre las épocas de prehispánica, tenemos otra información de la época virreinal y tenemos otra información de la época republicana. Esto ustedes lo leen de manera detenida para informarse cuál es el contenido. Esto nos va a permitir ayudar a responder, a desarrollar las actividades que corresponde realizar todos los días en calidad de aprendizaje que uno viene adquiriendo. Entonces, a continuación te brindo acá algunas sugerencias para el desarrollo de las preguntas de la actividad 1, contenida en la ficha. Tenemos cada actividad nos presenta fichas informativas. Entonces acá nos presenta una primera pregunta. Dice: ¿en qué año o siglo empezaron a practicarse estas danzas y por qué? ¿Cuántos años se vienen practicando estas danzas hasta la actualidad? Mira, acá tenemos una información, pero para que respondas esta pregunta no tomas de acá, porque acá nos dice en qué año o siglo empezaron a practicarse estas danzas, ¿no? La mayor información que tú vas a acudir, vas a ingresar a la ficha informativa sobre las danzas. Esta ficha es esta de acá. Acá tenemos, elaboramos línea de tiempo para acá tenemos entonces la información, la fuente histórica de lo que nos habla de las danzas, de ambas danzas que venimos estudiando. Entonces, para que tú respondas esta pregunta de acá, para que tú hagas la respuesta correcta, tienes que leer la ficha, ¿no? Te repito, esta información de acá, de la ficha, ¿ya? Continuamos entonces, aquí tenemos la siguiente pregunta, la pregunta B: ¿cuál de las danzas apareció primero? Justifica tu respuesta, ¿no? Entonces acá nos está explicando
las épocas, ¿no? ¿Cómo entender las épocas? Pero la respuesta no sale de esta parte, sino, como te vuelvo a repetir, también surge para esta pregunta de la ficha informativa. Aquí tenemos la información. Como nos está preguntando de las danzas, aquí nos habla de las danzas. Acá tenemos tanto la danza de los atajos y la danza de los abelinos, como ustedes pueden ver acá. Bien, entonces la ficha de la actividad es lo que nos conduce, qué es lo que debemos hacer, qué nos manda hacer y qué nos manda aprender. Tenemos la tercera pregunta, la pregunta C, nos dice a qué periodo de la historia del Perú pertenecen las payas y los abelinos, al prehispánico, al virreinal o al republicano. Justifica tu respuesta. Como aquí en esta información ya te dice en qué época, cuándo aparece, y complementas con la información de la ficha, entonces tú vas a poder responder a esta pregunta, a la pregunta donde dice a qué periodo de la historia del Perú. E incluso acá tenemos un esquema. En este cuadro está la historia del Perú. Miren, como ustedes pueden apreciar, la historia del Perú está dividida en tres grandes etapas. De la etapa más grande es la etapa prehispánica, donde acá empieza y acá termina. Este es en este periodo del prehispánico. Luego viene la etapa virreinal, empieza acá, donde está el año 1532, y termina el año 1821, donde empieza la etapa republicana. ¿Ya? Entonces, en la lectura te va a dar la información. En la lectura se encuentra el año donde fue el origen de estas danzas, de tal manera que todo eso te va a permitir ubicarlo, a cuál de estas etapas fue su origen de estas danzas. Entonces, esta es una información importante para que tú puedas contestar esas preguntas. Y finalmente, pues tienes que desarrollar la tarea que todo lo que tú aprendiste en esta información, en esta lectura, te va a permitir desarrollar la ficha de tarea. La ficha de tarea es esta de acá. Entonces acá tenemos las preguntas. ¿En qué año siglo empezaron a practicarse las danzas? Como esto ya te di el alcance donde estaba la información, tú vas a poder contestar con facilidad. Es decir, tanto de la ficha de actividad y de la ficha de informativa, la ficha de lectura. ¿Cuál de las danzas apareció primero? Entonces todo ahí nos está indicando, en esa ambas fichas nos está indicando el tiempo, cuándo, cuál de ellos aparece primero, la fecha, ¿no? Y la fecha exactamente, y en qué periodo de la historia. Bueno, entonces acá tienes preguntas que toda esa información te va a permitir contestar estas preguntas con facilidad. Bueno, y finalmente, y lo más importante que tienen que hacer acá sí tiene que elaborar, ya está elaborado acá, incluso tienes que transcribir, caso que no utilices este formato, vas a transcribir de la misma pregunta a tu hoja y elaboras una línea de tiempo, de tal manera que aquí tú vas a establecer los tres periodos, ¿no? Y vas a ubicar aquí en la parte superior o en la parte inferior a ambos lados datos importantes, lo que se te pide acá. A ver, ¿qué te pide acá? Elabora una línea de tiempo sobre el origen de la danza, el origen de cada danza. La línea de tiempo debe mostrar año o siglo de inicio de la danza, fechas, lugares, personas importantes relacionados con cada danza, dibujos de los lugares o personas que dieron origen a las danzas. Si tú puedes colocar acá en la parte superior dibujos, fechas a ambos lados para que puedas ocupar el espacio. Hazlo tú en una cartulina o puede ser un papel bond, pero de manera horizontal. Entonces este trabajo es lo que tiene mayor peso, porque esto es lo que manda en el propósito de la actividad. Nosotros repasamos el propósito que nos manda. ¿Cuál es la meta? Elaborar una línea de tiempo para ubicar en esta línea el origen de las danzas que venimos estudiando. Muy bien, entonces una vez que tú has hecho este trabajito, has contestado esta pregunta y has desarrollado tu línea de tiempo, pues has terminado tu tarea y estás listo para enviar y poder revisarlo, y luego comentamos sobre tu trabajo. Muy bien, espero que
esta breve información, estos breves datos te haya podido servir para que tú puedas desarrollar con facilidad tu actividad correspondiente al día de hoy. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosita, estamos pendientes para dar tu respuesta a tu inquietud. Gracias.